Nuevamente en esta mañana queremos dar la bienvenida a todos ustedes, mayormente a aquellos que nos visitan en esta mañana, que el Señor les bendiga, esperando que no sea la última vez que están entre nosotros. Once again, we want to welcome each one of you this morning, and especially those that are visiting us, we want to welcome you, and we just want to see you again here, hoping that it's not the last time that you're with us this morning. Hermanos, amigos, hemos llegado a la conclusión de los primeros 6 meses del año. Hemos llegado a la conclusión de la serie que se había programado para la Iglesia de Cristo aquí en Edinburgh en cuanto a estudiar los libros del Nuevo Testamento. El día de hoy terminaré hablando en cuanto a Apocalipsis, alguna lección que vamos a tomar de Apocalipsis. Brethren and friends, we have ended the first 6 months of the year today. We had a pathway where we're following certain lessons in regards of the books of the New Testament, and today I will finish this pattern, this series that we had with Revelations. We're going to see some lessons of Revelations. What are we going to take home today from Revelations? Algo muy importante que debemos de entender, hermanos y amigos, que el Apocalipsis lo que nos muestra es la victoria en Cristo. One of the things that we need to understand in regards of the book of Revelations is that Revelation teaches us and shows us the victory in Christ. Otra de las cosas que podemos ver aquí en Apocalipsis es que esta carta está escrita por mandato de Dios y hay un método que se usa y hay para quién está escrita. La misma Biblia lo dice, no es algo que el hermano Luna está inventando, ahí mismo lo podemos ver. Another thing that we see here in Revelation is that this revelation comes from God. And there's a pattern that God uses, and also the same Bible teaches us that this Bible is for certain people, right, at that time. And this is not something that Brother Luna is making up, it's something that we will see. The Bible itself teaches us this. Allí abriendo sus Biblias, let's open our Bibles, Apocalipsis capítulo 1, Revelation chapter 1. Fíjese lo que dice ahí para entender en esta escritura. Let's read what the Bible teaches us to understand what we're going to have this morning, the lesson that we're going to listen to this morning. I'm going to be reading in Spanish, but if you want to follow in English, go ahead. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, la revelación de Jesucristo, ahí está lo primero, ¿verdad? La revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿ok? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Hay que entender, esto que les está revelando era algo que iba a suceder, ¿cuándo? Pronto, en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí está, ¿verdad? Cómo es que vemos el mandato de Dios. Dios revelada a Cristo, Cristo mandando a un ángel para que se la diera a Juan, para revelársela ¿a quién? A los siervos, ¿verdad? ¿A cuáles siervos? A los siervos en esa situación, en ese momento. ¿Entendamos? ¿Ok? Y esto es solamente para que nosotros podamos tener algo que nos va a ayudar a entender que la victoria está en Cristo, que tenemos que seguir hacia adelante. We see here that the Bible here in Revelation teaches us that God gave these words to Jesus, and Jesus, sent this word with an angel to John so he can explain these things to his servants. These things are for his servants at that certain time. So this is for them to understand, and this is a teaching for us to understand that the victory is in Christ. That's one thing that we need to learn from Revelations. Aquí sigue diciendo la palabra de Dios que esta carta está escrita, dice, a versículo 4, capítulo 1, a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Ok? Algo muy importante explicar. No está hablando de 7 diferentes religiones. Está hablando de una cierta iglesia, de una sola iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice Cristo, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa?
mi iglesia. Está hablando de su iglesia. Hay una sola iglesia. Mas sin embargo, Cristo está mandando una carta a su iglesia que está localizada en 7 diferentes lugares. Hay que entender eso. Por eso dice las 7 iglesias en Asia. We can see here that Revelation teaches in verse 4 that this letter was for the 7 churches which are in Asia. We need to understand that there's only one church. The Bible is not telling us that there's several different churches. Because Matthew chapter 16 verse 18, Jesus Christ says, and on this rock I will build my church. There's only one church that belongs to Christ. The thing is that this letter was to this church, to the church of Christ, that was in 7 different places in Asia. That's what it is. So let's keep that in mind. Ahora, aquí podemos ver que el libro de Apocalipsis, hermanos, se dirige a la iglesia de Cristo, que estaba localizada en 7 diferentes congregaciones, con el objetivo de presentar la victoria en Cristo y hacerles saber que ellos pueden ser victoriosos. Ese es el propósito, ¿ok? Tenían, hermanos, ellos que oír lo que Él, o sea, Dios estaba diciendo por medio de Cristo, para que entendieran cuál es la victoria. Eso es el punto, ¿ok? The book of Revelations is addressed to the Church of Christ, which is located in 7 different congregations with the objective of presenting the victory in Christ and letting them know that in order for them to be victorious, they had to hear what He has said. He is saying to them. So they needed to listen what Christ is telling them so they can understand how they can be victorious. And it's the same thing for us, the church today. We need to understand this thing so we can understand how we may be a church that is a victorious church. Esto también viene a nosotros. Aquí claramente presenta cómo podía ser la iglesia victoriosa y cómo nosotros el día de hoy como iglesia podemos ser victoriosos. Eso es lo que vamos a ver en esta lección. Ahora, vamos a ver, hermanos, qué es lo que le dice aquí esta revelación, por medio de esta revelación, qué se le dice a la iglesia. Ahora, algo muy importante que tenemos que ver es de que Cristo conoce a su iglesia, donde quiera que esté, y Él conoce la situación que cada congregación está. Cristo conoce, hermanos, la situación en la que Él se encuentra ahorita. Cristo conoce la situación que la iglesia de Cristo en McAllen se encuentra ahorita. FAR, San Juan, Elsa, Broadview, Houston, ¿verdad? Otros países. Cristo conoce la situación de cada iglesia, hermanos. Entonces, esto es lo principal que vamos a aprender el día de hoy. Que no hay iglesia perfecta, solamente la que Él estableció. Pero cada congregación tiene una situación que debemos de localizar cuál es para poder ser victoriosos. Eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. So we're going to see here that through this revelation, we see how Christ is speaking to the church of Christ. And let's put it to our days. It's like nowadays, God knows what Edinburgh, the Church of Christ in Edinburgh is going through. He knows our plans. He knows everything that's going to be happening here in this congregation, in this building. Also, He knows what's going on with McAllen, FAR, San Juan, Brownsville, other places, other countries. Jesus Christ knows His church. So He knows the situations that is going through the church. And what we see here, that He's going to tell this church is what the situation was with them and what they needed to fix. So us, as a church here in Christ in Edinburgh, also is the same thing. We need to always be alert to what's going on in this church, to what? So we can be victorious and fix it. That's the point of this lesson this morning. Así que veamos ahí, hermanos, 3 cosas, ¿verdad? 3 cosas en las cuales Cristo les manda decir, ¿verdad? O sea, Dios le manda decir por medio de Cristo a la iglesia. Número 1. Cristo les habló acerca de su situación. Now we're going to see what Christ tells them. We're going to see through this revelation. Number 1.
Christ told them about their situation at that time. Es imperativo, hermanos y amigos, entender que para que todo funcione de la manera que Dios desea, tiene que haber un análisis y de esa manera se puede encontrar la situación en la cual nos encontramos. ¿Entendemos esto? Tiene que haber un análisis. Y Cristo es lo que hace. Cristo les habla de la situación que estas 7 congregaciones se encontraban. Es lo primero que hace Cristo. Nosotros como iglesia también tenemos que tener un análisis cómo se encuentra la iglesia ahorita aquí en Edom, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que aprender. One of the things that we see here that Christ told them about their situation, and it is important that us as Christians, that the church at that time would understand what was going on, their situations, and then would understand what God desired from them. So they can fix whatever situation they were, or they can continue in that situation if they were going good. There has to be an analysis of what was going on in that church. Like us today in Edinburgh, we need to analyze what's going on right now in this congregation. Okay? To fix anything that's wrong, and if we're doing something good, continue doing what we're doing good. That's what Christ is telling them. Okay? So Cristo menciona, hermanos, 7 diferentes situaciones. No las vamos a leer todas por causa del tiempo, pero vemos ahí. Primeramente, le habla allí a la iglesia. ¿En dónde? El capítulo 2, versículo 1 dice: el ángel de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? En Éfeso. First of all, that we see here that Christ speaks to the first congregation, the church in Ephesus. Okay? So, ¿cuál era la situación allí en Éfeso, verdad? En Éfeso. Bueno, esta era la situación. Versículo 2 en adelante. This was the situation, chapter 2, verse 2 and on. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has, dice, probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y a los que, dice, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Conocerá Cristo la situación, hermanos? ¿Conocerá Cristo su iglesia? Cristo le dice aquí a la iglesia localizada en Éfeso: esto es tu situación ahorita. Conozco yo lo que estás haciendo. Por eso le dice ahí: yo conozco ¿qué? Versículo 2. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Muy importante, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Vamos a la iglesia, ¿verdad? En Esmirna. Versículo 8. La iglesia en Esmirna, capítulo 2, sigue diciendo, versículo 9, le dice a la iglesia en Esmirna: yo conozco, ¿qué cosa otra vez? Tus obras. Yo conozco tus obras, dice, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahí está, ¿verdad? La situación. Ahora nos vamos más adelante. La iglesia en Tiatira, versículo 18. Le escribe la iglesia a Tiatira y luego le dice versículo 19, ¿verdad? Versículo 19. Dice: yo conozco tus obras, otra vez, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las que, las primeras. Ahí está. Ahí está. Ahora, ¿qué podemos ver con esto? Que conoce Dios. Cristo conoce la situación en la que la iglesia se encuentra, ¿verdad? Él conoce perfectamente lo que la iglesia está haciendo. Ahora, le puede decir ahora lo mismo: Edinburgh, yo conozco tus obras. Ahora, ¿qué dirá de esas obras? ¿Cuáles obras? Vamos a ponernos a pensar en eso.
¿Cuáles son las obras que Cristo conoce en la iglesia de Cristo en Hermo? ¿Qué dirá Cristo, verdad? Si Cristo escribiera una carta así y hablara de la iglesia en Hermo y diría, yo conozco tus obras, ¿cuáles son las obras que mencionaría él en esta carta? Pongamos a pensar. Porque no está hablando individualmente, ¿verdad que no? Está hablando ¿cómo? Como iglesia. Todo un cuerpo, el cuerpo unido. Yo conozco tus obras. Entonces, vamos a ver aquí claramente, número uno, Dios, Cristo, conoce las obras de la iglesia. Conoce las obras de la iglesia. ¿Ok? Número dos, vamos a ir un poquito rápido porque después vamos a dar un encierro a todos, hermanos, para la lección. Número dos, Cristo les habló, hermanos, del arrepentimiento. ¿Ok? Cristo les habló acerca de la situación en la que se encontraban y Cristo les habló del arrepentimiento. Now, number two, we see, okay, we're going to go fast at this point because we're going to summarize everything at the end and we're going to apply it to us as a lesson. And number two is that Christ spoke to them about repentance. First of all, we see that Christ told them about their situation. And now Christ is speaking to them about repentance. Repentance. Y fíjense allí, vamos a ver lo que Cristo menciona, ¿verdad? A estas siete lugares, a estas iglesias en Asia. Allí en el capítulo 2, nuevamente, y vamos a ver, no vamos a ver todas, pero vamos a ver algunas. Dice el capítulo 2, versículo 4, después de que Cristo, ¿verdad? Por medio de esta revelación de Juan, les dice, yo conozco tus obras, y les dice exactamente las obras, las que estaban haciendo. Fíjate, dice el versículo 4, pero tengo contra ti, ándale, ¿verdad? Porque versículos antes vemos una iglesia que, bien trabajadora, ¿verdad? Firme, una iglesia, ¿verdad? Que toda la iglesia debe hacer así. Pero ¿qué dice aquí este versículo? Pero tengo contra ti, ándale. ¿Qué dice? Tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Ahora les hace un recordatorio, ¿verdad? Versículo 5 dice, recuerda por tanto. Pero les dice que tengo esto contra ti, que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Pero recuerda, dice, por tanto, ¿de dónde has caído? O sea, haz memoria. Ponte a pensar, le dice Cristo en esta revelación. ¿De dónde has caído? Dice, ¿y qué cosa? Y luego les dice, ¿qué? O sea, ponte a pensar en dónde has caído y nada más hasta ahí. No, dice allí, y ponte a pensar, dice, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Dice, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres, ¿qué? Arrepentido. Mientras la iglesia tenga vida, hay momentos de ¿qué? De arrepentirse, hermanos, y arreglar la situación. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? La Escritura. Es lo que está hablando, ¿verdad? Cristo en cuanto al arrepentimiento. Por eso le dice Cristo a la iglesia, has olvidado tu primer amor, pero no lo voy a dejar ahí, no te vengo a condenar, sino que le dice que recuerda dónde has fallado. Y ponte a pensar y haz memoria y identifica dónde has fallado. Y ya que identificaste dónde has fallado, dice, arrepiéntete. Si no, dice, voy a quitar tu nombre del candelero. Pero está dando la oportunidad, ¿verdad? El arrepentimiento. Hermanos, le sigue diciendo a la iglesia, ¿verdad? Capítulo 2. Ahí en la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver qué le dice a la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras. Y le habla, ¿verdad? Y le dice, ¿y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre. O sea, le dice, yo sé dónde estás, en qué situación estás, pero retienes mi nombre. Dice, y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero aquí viene, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra quién, contra ti. No pienses que eres perfecta, ¿verdad? Le dice a la iglesia, pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, dice. Y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo amo, dice ahí, los que yo aborrezco. Ahora versículo 16 dice, por tanto, o sea, todavía tienes oportunidad, ¿verdad? Le dice, por tanto, ¿qué cosa? Arrepiéntete, arrepiéntete, pues si no, dice, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Continúa hablando, ¿verdad?, a la iglesia en Tiatira. Le habla y le dice, versículo 19, yo conozco tus obras y amor, dice, y fe y servicio y tu paciencia, ¿verdad? Dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Vimos esto, versículo 20, ahora aquí viene. Dice, pero tengo también unas pocas cosas contra quién, contra ti, contra ti. Dice, que toleras que esa mujer Jezabel, hermanos, si conocemos el Antiguo Testamento algunos, era una mujer malvada, mala, que al último se la comieron los perros con maldad. Era muy mala. Entonces, aquí no es la misma Jezabel, pero está haciendo una comparación de ¿qué? De esa maldad, ¿verdad? Dice, pero que tolera, dice, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice, y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, dice, yo la arrojo en cama y con gran tribulación a los que con ella adulteran, si no sé qué, si no se arrepienten de las obras de ella. El arrepentimiento, hermanos. O sea, Cristo identifica la situación, las obras, todo lo que estaban haciendo bien, pero Cristo también identifica lo incorrecto, ¿verdad? Le dice, pero tengo algunas cosas contra ti. Pero todavía hay tiempo, dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Ahora, usted puede seguir leyendo las otras, ¿verdad? Los otros ejemplos. Número 3. Aquí viene lo grandioso. Aquí viene lo victorioso, la victoria en Cristo. Now, before we go to number 3, we see here that Christ identifies the situation in which the church was, and then he speaks about repentance. And we saw several verses, if you can see there, in the chapter 2, and we see that one of the things that he tells them, okay, I have some things against you. You're doing something great, but I also have some things against you. And the main point that we see here is that Christ tells them, well, but one thing that I tell you, okay? Like, let's say chapter 2, verse 16. It says, repent. Repent. So Christ gives the opportunity to the church at that point to what? To repent. To come back to Him. We see what they were doing wrong, and He tells them, okay, you need to repent. Repent to that situation. And number 3, we see the third point is that Christ is going to tell us how the victory comes to us, and this is through Christ. And número 3 nos dice ahora que Cristo, hermanos y amigos, les habló del premio. And we see that Christ told them about the prize. Es muy importante entender esto. Dios conoce cada uno de nosotros. Dios conoce nuestros corazones. A lo mejor la gente que está enseguida de nosotros no nos conoce, pero Dios sí nos conoce. Como iglesia, Dios conoce las obras que estamos haciendo. Como iglesia,
Dios conoce los errores que estamos cometiendo. Pero como iglesia también nos dice, si te arrepientes, yo tengo un premio para ti. Eso es lo grandioso, ¿verdad? Que Dios nos da la oportunidad y Cristo lo habla. Y Cristo lo dice. Por eso dice Cristo, arrepiéntete, arrepiéntete. Y ahí vemos, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 7. Now we're going to see that Christ tells, okay, it says, repent. And he has this great prize for us. And we see that Christ and God knows the situation. God knows the heart of each individual here. He knows our heart. Maybe the person that's beside us, they don't know our heart, but God knows our heart. And he knows the situation as a church. He knows the works that we're doing, but also he knows what we're not doing and the things that we're doing wrong. But the great thing that God, through Christ, tells us, okay, you repent, I'm going to still give you that prize that I have for you. I'm still going to give you that prize. Just repent. And this is the prize, he says. Y ese es el premio. Revelation chapter 2, verse 7. Dice ahí, el que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, esto que está escrito a las iglesias, hermanos, viene para nosotros también. Usted y yo tenemos oído, oigamos lo que se le dijo a estas iglesias, a estas diferentes congregaciones. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. ¿Quién es el que vence? El que vence es el que entiende la situación, identifica el problema y lo arregla. Ese es el que vemos aquí, el que vence, el que venciere. Ahora, el que venciere, dice Cristo, le daré a comer del árbol de ¿qué? De la vida, una vida eterna con Dios. Le daré de comer del árbol de la vida, dice, el cual está en medio del paraíso ¿de quién? De Dios. ¿No es grandioso esto, hermanos y amigos? Dios identifica la situación, identifica el problema, pero también nos dice, si te arrepientes, tú vas a tomar este premio. Por eso dice, al que venciere. Al que venciere. Ahora, el versículo 10 también lo dice, ¿verdad? Le dice a la iglesia ahí en Esmirna, no temas en nada lo que vas a ¿qué? A padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Recuerden, está hablando de ¿cuál tiempo? De ese tiempo. Le está hablando a la iglesia en ese tiempo, ¿verdad? Dice, para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Y luego les dice, sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, versículo 11. El que tiene oído, oiga. Otra vez. Lo que el Espíritu dice a quién. Ese mensaje es para usted y para mí. Oiga lo que le está diciendo a las iglesias. Oiga lo que está diciendo a las iglesias. El que venciere nuevamente, ¿verdad? El que venciere, ¿el qué? El que arreglare su situación. El que permanezca. El que siga adelante, dice. No sufrirá daño ¿de qué? De la segunda muerte. ¿Qué está diciendo ahí? Le dice a la iglesia en Esmirna, tú vas a sufrir, pero no te preocupes, cuando vuelvas a resucitar, que hayas muerto, ya no va a haber más sufrimiento. Ya no va a haber más sufrimiento, y lo está diciendo a usted y a mí también. We see here that in chapter 2, verse 7, Jesus Christ, through this revelation to John, tells us the price and gives us the price. And one of the things that he tells us is that we need to hear what he is telling the churches at this time. We need to listen to what he's saying to these churches. Okay, the problem was at this time, but also in this verse he says, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. It's for these churches, but also this teaching is for us, that we can be victorious in Christ. That's what it is. And it says, to him who overcomes, there it is. Who overcomes what? Well, Jesus Christ just explained the situation in which you were, explains the problem. He says, repent, I will give you this prize, but you need to overcome it.
You need to keep on persevering. You need to become walking straight. And that's why he says, if you have ears, listen to what I'm telling to these churches. If you're also the person who's going to stay walking straight and who's going to overcome anything that comes to you because of me, you will be victorious. And it says here, I will give you to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. That's eternal life with God. And we read, right, the next verse that it says in 11, he was speaking to those that were going through tribulations in prison. He says also, he who overcomes shall not be hurt by the second death. This means that we will suffer in this world. But one thing, if we're victorious in Christ, when we resurrect in Christ, when we're where God is, guess what? We're not going to suffer no more. That's the price. Eternal life with no suffering. Isn't that great? Isn't God a great God? He is a great God. Because He's given us the opportunity to be somebody that overcomes any situation that comes to us. Hermanos, amigos, ahí está diciendo Dios, ¿verdad? Que Dios nos va a dar una vida eterna y ya no va a haber sufrimiento. ¿Acaso Dios no es un Dios grandioso? Es un Dios grandioso. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de estar con Él, hermanos y amigos. Pero todo depende de quién. De nosotros mismos. Depende de mí. Depende de mí. Ahora, Apocalipsis tiene mucho que enseñar, hermanos, porque les habla de la situación que la iglesia se encontraba. Y habla en mucho simbolismo, hermanos. ¿Por qué? Porque era una carta escrita que solamente el cristiano en ese tiempo entendía. Y para si los soldados levantaban esa carta, ellos no iban a entender, pero la iglesia entendía que la victoria estaba en Cristo. Ese era el propósito, ¿verdad? Ahora nosotros vemos lo que le está diciendo a las 7 iglesias de Asia. Iglesia en Edinburgh. Vamos a concluir con estos puntos. ¿Cuál es nuestra situación ahorita? Decimos. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Cuántas obras estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos sufriendo? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos evangelizando? ¿Qué estamos haciendo? Y no estamos hablando individualmente, estamos hablando como iglesia, ¿verdad? Como iglesia. ¿Qué dirá Cristo si escribe una carta? Escribiendo el ángel a la iglesia en Edinburgh. Yo conozco tus obras. ¿Qué dirá después que dice yo conozco tus obras? ¿Qué dirá Cristo en esa carta? ¿Qué escribiría Juan? Ahora la segunda. Él conoce las situaciones también erróneas, ¿verdad? ¿Qué diría que estamos haciendo incorrectamente? Como iglesia. Como iglesia. A lo mejor no estamos haciendo los que las 7 iglesias, todas las 7 iglesias hicieron. A lo mejor estamos haciendo lo que la primera iglesia hizo, ¿verdad? A lo mejor estamos fallando en una cosa, se nos ha olvidado, ¿qué cosa? Nuestro primer amor. A lo mejor no estamos errando en otras cosas, ¿verdad? Tal vez a lo mejor se nos ha olvidado nuestro primer amor. Tal vez tenemos que identificar cuál es nuestro primer amor. ¿Entendemos ese punto? Entonces, debemos de identificar esto y recordar que Cristo dice, arrepiéntete, arrepiéntete, ¿qué es? Cambiar de pensamiento, arreglar la situación, ¿verdad? Y regresar a lo que Cristo manda. ¿Para qué? Para que usted y yo alcancemos a comer de ese fruto del árbol de la vida, hermanos. Para que usted y yo alcancemos a estar en un lugar donde no habrá jamás sufrimiento. Jamás sufrimiento. Así que pensamos en esto en esta mañana. ¿Qué situación nos encontramos como iglesia? ¿En qué estamos fallando? ¿De qué tenemos que arreglar? ¿Y cómo podemos ser victoriosos? Continuando, ¿verdad? En la verdad. So this morning, let's take this lesson with us. Let's see the situation. Let's see what
the Church of Christ in Edinburgh are doing? Okay? What would Christ tell John? What would John write? What would John say, okay, to the Church of Christ in Edinburgh? I know your words. What words would he write on the side? What are we doing as a church? Not individually, but as a church. What would he say? What would he say that we're doing wrong? Also, right? Because he identifies some things. Because remember, there's no perfect church. We all have to work in different situations, as we saw. So what would be the situation? Maybe we're not doing everything that the 7 churches are doing. Maybe we're just doing one, like the first church in Ephesus, right? Maybe we just forgot our first love. But one thing that Christ says, remember what's your first love. And go back to it. Go back to it. So we need to identify that. And we need to identify it to what? To fix it. To correct it. So we can also, as a church, receive the prize. So also here, the Church of Edinburgh can eat from the fruit of life that God gives. So the Church of Christ here in Edinburgh can go to a place where there's no suffering anymore. So we need to know the situation. If we need to fix something, we need to fix it. And we need to persevere. Because the victory is in Christ. And Christ is telling us, this is how you may be a victorious church. This is how. So let's take this in our minds this morning. También, para que tú puedas ser victorioso y una iglesia, ser parte de esa iglesia victoriosa. Si no has obedecido el Evangelio, lo puedes hacer. Solamente tienes que oír, ¿verdad? Creer, arrepentirte, confesar a Cristo como el Hijo de Dios y venir a ser bautizado en las aguas del bautismo para el perdón de tus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Pero una cosa muy importante, perseverar para alcanzar esa vida eterna. Y tú, hermano, si te has desviado, como dice aquí a la iglesia, ¿verdad? Fíjate la situación en la que estás. Y fíjate el error que estás cometiendo. Identifícalo. Y Cristo te dice que arrepiéntete. ¿Y regresa a quién? Regresa a mí. Y yo te daré del árbol de la vida. Del árbol de la vida. This morning, if you have not obeyed the gospel of Jesus Christ, you have the opportunity to obey the gospel of Jesus Christ. Obeying the gospel of Jesus Christ is by hearing, believing, repenting, confessing Christ as the Son of God, and being baptized for the forgiveness of your sins and to receive the Holy Spirit. But also, you need to remember this. You need to persevere as a Christian. And you, brother, sister, if you're gone astray, away from the truth, you need to remember, you need to check yourself, the situation you're at. And if there's something that you're doing wrong, Christ tells you, repent. Come back to me. And I still have that prize for you. And that prize is eternal life with God. Vamos a estar de pie para cantar el himno que nuestro hermano tiene preparado.